Sí, profe. Sí, Genial. profe. Bueno, eh, vamos, vamos a ver y analizar también un poco el trabajo práctico número 33. ¿Sí? Ya cada vez quedan menos trabajos prácticos, ya casi están en la recta final del cursado, así que bueno, a ponerle más ganas que nunca. El trabajo número 33, eh, lo que nos habla, ¿sí? Y lo que nos va a guiar a entender un poco es lo que es la fisiología de los nervios periféricos. ¿Sí? Y como todo trabajo práctico, vamos a tener que cumplir, ¿sí?, los siguientes objetivos que nos propone este trabajo práctico. Va a ser relacionar la estructura macro y microscópica de los nervios periféricos con su función, reconocer un potencial de acción compuesto del nervio, conocer qué es un potencial evocado, describir la neurotransmisión en ganglios autonómicos, interpretar gráficos, modelos y correlacionar los conceptos con la clínica. ¿Sí? Hay una serie de textos y de gráficas, ¿sí?, que nosotros vamos a tener que analizar y vamos a tener que lograr interpretar a partir de un análisis crítico lo que nos quieren comunicar cada una de estas gráficas o estas imágenes que están a lo largo de todo lo que es el trabajo práctico. ¿Sí? Para realizar este trabajo práctico había unos, unos papers que estaban bastante fáciles de leer, ¿sí? Era una lectura bastante comprensible. Espero que los hayan podido leer porque tenía varias cosas, o tienen en realidad varias cosas interesantes que pueden llegar a hablar de todo lo que son los potenciales evocados, los potenciales de acción en sí, el análisis. La verdad que si los pueden leer, y espero que así lo hayan hecho, los puedan interpretar y comprender. ¿Sí? Eh, Aproximadamente se había calculado para realizar la lectura, estudio y la decisión del trabajo práctico unas 6 horas, ¿sí? Pero no se depende más o menos de la lectura, porque cada uno de estos trabajos estaba en inglés. Así que bueno, si los pudieron leer y analizar en inglés, mucho mejor. Y si no, bueno, siempre existe el traductor de Google para aquellos que no, que se les dificulte lo que es el hablar o leer en inglés. ¿Sí? Bien. Eh, Dicha esta introducción, el trabajo práctico consta de 5 puntos a realizar y a interpretar, de los cuales el primero nos habla de un texto, ¿sí?, el cual les voy a leer a continuación, y en base a este texto tenemos que hacer el punto número 1, ¿sí? Entonces, leo rápidamente. Alrededor del tronco del encéfalo encontramos nervios craneales, que son los nervios periféricos del encéfalo. Los nervios craneales o pares craneales entran y salen del tronco del encéfalo, y la mayor parte de estos llegan a estructuras de la cabeza y del cuello y proporcionan inervación sensorial y motor. ¿Sí? Son los pares craneales los que se estudian eh, en anatomía. ¿Sí? Una forma de evaluar la funcionalidad del cableado, es decir, de los nervios, es a través de estudios electrofisiológicos que se pueden realizar directamente sobre un nervio periférico aislado, es decir, in situ, o mediante inferencias. En la mayor parte, perdón, en la mayoría de las evaluaciones en humanos con fines clínicos, el registro de la actividad eléctrica es transdérmica, es decir, que se usan unos electrodos, ¿sí?, que van a través de la dermis.
Tras aplicar una estimulación en la vía evaluada, es decir, en el nervio que queremos evaluar, ¿sí? Este estudio es llamado potencial evocado. En función del tipo, se distinguen potenciales evocados, ya sea visuales, auditivos, somatosensoriales, y también tenemos los potenciales evocados motores, ¿sí? Que eso los vemos más adelante. Para ello se colocan electrodos, habitualmente de superficie, en la localización precisa sobre un nervio periférico sensitivo, por lo cual en este caso deberíamos saber lo que es anatomía de superficie o anatomía palpatoria, o sobre la porción sensitiva de un nervio mixto, y se registran las respuestas obtenidas a diferentes niveles de la vía, tras la aplicación de estímulos eléctricos. ¿Sí? Básicamente lo que hace el texto es explicar los tipos de potenciales evocados que tenemos y cómo se pueden llegar a registrar este tipo de potencial. Bien. Posteriormente a esto, tenemos un ejemplo que dice que es un ejemplo de un potencial evocado somatosensorial, es decir, la abreviatura es PES, ¿sí? Potencial evocado somatosensorial, experimental en ratón, que muestra la diferencia entre un registro normal, es decir, el jump group, y uno en una situación de compresión del nervio, es decir, compression group. Bien, fíjense, y quiero, obviamente, como venimos haciendo todos estos trabajos prácticos, ¿sí? La participación de ustedes, ¿sí? Eh, a ver, ¿qué es lo que tenemos en estos dos gráficos, más allá del Jump Group y de la parte de la compresión del nervio? ¿Qué pueden ver? ¿Qué me dirían? Mide bueno, él básicamente mide la eh, amplitud en función de la latencia acerca de este potencial evocado Ujú. y lo que hablaba el texto era acerca de cómo las señales positivas eran aquellas que se podían observar en la curva Ujú. eh, y a niveles inferiores, estaba bien dicho, pero no me sale la palabra, pero a niveles inferiores del nivel basal, por decir de alguna manera, Sí. y aquellos valores negativos al revés, es decir, Ujú. hacia superior. Claro, exactamente. Bien, perfecto. Entonces, eh, entonces tenemos un grupo de un potencial de acción, en este caso normal, sin ningún tipo de compresión a nivel nerviosa. Y acá, en este gráfico breve, sucede algo. ¿Qué es lo que sucede en este caso? ¿Qué creen? O sea, ¿por qué la compresión me genera este tipo de curva? O este tipo de gráfica, en realidad. Bien, bueno. Y digamos, ¿y qué más? Porque fíjate que la amplitud, digamos, del nervio no es el mismo. Interrumpe el potencial de acción, sí, perfecto. Y también la, la amplitud que dé respuesta en este caso, ¿sí? La disminuye. Claro, exactamente. Exactamente. Entonces, eh, acá abajo del gráfico, fíjense que deberíamos completar donde dice, a partir del gráfico señale, la latencia se mide en qué? Milisegundos. En Milisegundos. milisegundos, y la amplitud en qué? Milivoltios. Microvoltios. Microvoltios, ¿sí? Y la compresión genera un qué? ¿Un aumento o una disminución? Disminución. ¿Una disminución de qué? Disminución. ¿De la latencia o de la amplitud? De la amplitud. Exactamente, del PES, es decir, el potencial electrosomatossensorial, ¿sí? Eh,
digamos, a ver, y el concepto, digamos, de latencia, ¿sí? ¿Qué entienden ustedes por lo que es latencia? La duración, ¿Cómo? la duración. Porque no entendí muy bien los conceptos, pero, o sea, como que interpreté que se refería a la duración del potencial o algo así. A ver, ¿alguien más? Mm, ¿Alguien más puede leer algo? Bueno, a ver, puede, ahí vamos más o menos. Bien, a ver. Sí, puede ser como, también, o sea, como que no entendí muy bien, pero como el tiempo que dura la transmisión del impulso, de- sí. desde que se mide, digamos, hasta que llega. Mm, a ver, para, para pasar en limpio, digamos. Digamos, la latencia, todos estamos de acuerdo, es que representa un tiempo, ¿verdad? Ujú, Porque se mide en milisegundos. Pero ahora, digamos, este tiempo es el necesario, digamos, para la transición del impulso, ¿sí? Desde un sitio de estimulación, en este caso sensorial, hasta, ¿sí?, que se genera algunos de los picos neurofisiológicos, ¿sí? Por ejemplo, este que está acá, ¿sí? O este que está acá, o este pico que está acá, ¿sí? Digamos, es el tiempo de transición del impulso hasta que se genera un pico neurofisiológico, ¿sí? Y la latencia, digamos, va a depender principalmente de la longitud de la vía sensorial y obviamente de la velocidad de la conducción neural que tenga ese nervio, ¿sí? Entonces, latencia es un tiempo, sí, eh, pero ese tiempo lo que nos implica, ¿sí?, es la transición del impulso desde el sitio de estimulación hasta que se genera un pico neurofisiológico. ¿Sí? ¿Me explicó? Profe, ¿de qué dijo que dependía? ¿De la velocidad de conducción y de qué más? Y ¿De de la la longitud? longitud de la vía Ajá. sensorial. ¿Sí? ¿Y qué sería un pico neurofisiológico? Ah, perdón, pero Estos picos que están acá, ¿sí?, es, digamos, la respuesta que se bien. genera, por ejemplo, a la estimulación eléctrica, Sí. por ejemplo. Ah, ja, 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 ja. Ah, bien, 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 bien. Gracias. No, nada. Sí. Se produce la estimulación de otra zona del nervio. ¿Sí? Porque Profe, de estos vuelta. picos, sí, O sea, el pico representaría la respuesta tras la claro, estimulación. Así sería, exactamente. ¿cierto? Sí. Porque a mí me resultó re confuso el texto. O sea, hubo un montón de cosas que no comprendí. ¿Cuál Capaz que texto? Porque porque, había tres. capaz que porque estaban en inglés y por ahí no entiendo bien en inglés. Entonces, bueno. Este texto, este que está Los acá, tres, en realidad, hubieron cosas que no las terminé de comprender. ujú. O sea, se ve que era muy mala la traducción, entonces por ahí había cosas que Claro. no tenían Fíjense, contexto. sí, perdón, eh, pero sí, por eso digo que si pueden aprender a leer inglés, sería lo ideal, porque después toda digamos, la actualización bibliográfica día a día está toda hecha en inglés, ¿sí? Es muy raro encontrar un paper en español, ¿sí? Entonces, fíjense
en este caso, en este gráfico, ¿cómo nos muestra? La amplitud, ¿sí? Y la latencia desde que se aplica un estímulo hasta que genera un pico, ¿sí? Digamos, todo este trayecto es el tiempo que transcurre entre que se genera la estimulación sensorial hasta que se genera el pico fisiológico. ¿Sí? ¿Se entiende ahí mejor? Ah, sí, yo no entendía ese dibujito porque pensé que se daba después del estímulo y no entendía por qué estaba antes ahí. O sea, Claro. pensé que, o sea, cuando te decían ese texto del post-estímulo, o sea, te estás, pero claro, yo, nada, me Bien, enredo sola. bien. Ahora Pero, entiendo. pero me explico, ¿verdad? Sí. Sí, 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 se entiende. Bien, genial. ¿Todos me entienden? Sí, profe. Bien, perfecto. Bueno, y fíjense que acá, digamos, todos entendieron este punto, ¿verdad? Sí, porque se Sí, presta un profe. poco a confusión. Bien, si todos entendieron, prosigo nomás. Bien, fíjense, también pueden realizarse potenciales evocados motores, ¿sí? Y yo les pregunto a ustedes, ¿dónde se realiza el estímulo en este caso? Recuerden que recién analizamos solamente un potencial evocado somatosensorial, ¿sí? Es decir, si yo genero un potencial evocado somatosensorial, ¿cómo va a ser la vía? ¿Ascendente o descendente? Ascendente. Ascendente. Bien. Entonces, ¿dónde, en este caso, yo debería realizar un estímulo para generar un potencial evocado motor? En la corteza cerebral motora. Exactamente, a nivel, digamos, cortical, y dónde se va a registrar esa respuesta. A nivel Y muscular, ¿puede ser? Exactamente, a nivel muscular, ¿sí? Entonces tenemos una vía aferente, ¿sí? Que me va a llevar la información somatosensorial, por eso yo el estímulo lo hago en un nervio periférico, ¿bien? Y el potencial evocado motor debería ser al revés, ¿sí? Con una respuesta, digamos, contraria, ¿sí? Con una vía descendente, donde yo genero un estímulo en la corteza, en este caso en la corteza motora, porque es un potencial evocado motor, y la respuesta la voy a tener a nivel de un potencial de acción muscular, ¿sí? Evidenciando en este caso una contracción del músculo. ¿Bien? ¿Se entiende? Sí, pero profe, Sí, ¿puedo hacer una pregunta? sí, por supuesto. ¿Y yo qué evalúo? ¿Evalúo la vía piramidal o estaría evaluando un nervio específico? En este caso la vía piramidal. Ah, bien. Gracias. No, nada. ¿Se entiende? ¿Me explico más o menos? Sí, sí, se entiende. ¿Seguros? ¿Todos comprendieron? y en los anteriores, ¿qué se evaluaban? Las vías de los pares craneales, ¿cierto? En este, Somatosensitivos. en este caso sí, pero vos podés, digamos, podés evaluar cualquier nervio periférico, sea Claro. parte craneal o nervio espinal. Ajá. ¿Sí? Sí, sí. Bien. ¿Continúo? Sí. Bien, perfecto. Bueno, voy a agrandar un poquito. Primero voy a leer el enunciado. Vamos al punto número 2. ¿Cuál es la relación de estos resultados fisiológicos con la estructura del nervio? Para poder interpretarlo, repase la estructura de un nervio periférico estudiada en histología, señale en el dibujo epineuro, perineuro, nodo de Ranvier, célula de Schwann, fascículo y vaso sanguíneo. Analice la tabla adjunta y el gráfico y finalmente escriba una síntesis que correlacione dibujo, tabla y gráfico. ¿Sí? Bueno, veamos. Acá a la izquierda, digamos, de la pantalla, ¿qué tenemos? ¿Qué es Un, esto? un Nervio. Un esférico. nervio. Un nervio donde tiene todas, digamos,
las características, donde se pueden ver todas y cada una de las características histológicas, ¿sí? Que ustedes ya muy bien ya deben saber y ya han estudiado, ¿sí? Y a la derecha, acá, que es realmente lo interesante de este punto, una tabla, ¿sí? Donde tenemos todos los tipos de fibra, su velocidad de conducción, el diámetro de esta, las funciones y si están recubiertas de mielina o no. Y al lado, inmediatamente contiguo, tenemos un grafiquito que nos muestra el número de fibras, ¿sí? En relación a lo que es el diámetro de las fibras en micrones. Bien, ¿pudieron hacer una correlación entre la tabla y el gráfico? Fíjense que nos muestran los distintos tipos de fibras, ¿sí? Y si estas, el diámetro, la función, la velocidad de conducción. Profe, la fibra C puede ser que al no tener la vaina de mielina va a tener un diámetro menor. Sí, bien, perfecto. Y van a tener mayor que Número de fibras. y mayor número de fibras, exactamente. ¿Qué más? Yo por ahí o sea, describí un poco lo que salía en la tabla, que bueno, que es la información que está ahí, pero digamos, digamos lo primero que puse como generalidad Ujú, es que, bueno, se encuentran los distintos tipos de fibra, A, B y C, y que, ujú, bueno, están enumeradas desde A hasta C, de manera que sería, primero comienzo hablando, o sea, de la velocidad y sí. del diámetro. Fueron las primeras cosas bueno, que analicé y que a mayor diámetro, en este caso de la fibra, iba a ser a mayor diámetro, Ujú, mayor velocidad de conducción, porque empieza por 70 a 120 en velocidad de conducción, ujú, metros por bien, segundo, desde la A hasta la C, y va a ir a medida que va, o sea, a mayor diámetro de la fibra, y va a ser mayor la velocidad de conducción. bien, bien. Y a mayor diámetro, digamos, iba a tener mayor o menor cantidad de números de fibras. Menor. Menor, menor cantidad de número de fibras. Bien. Y eso en cuanto a relacionar digamos, la funcionalidad de cada uno de estos tipos de fibras distintas. ¿Qué me podrían decir? ¿Tiene correlación con la mielinización, con las Bien, células de Schwann? por un lado, bien, perfecto, bien. La función también puede ser. La función. ¿La qué, perdón? La función que tienen, ¿o no? Sí, bueno, y digamos, en correlación a cada una de las funciones que tienen ellas, ¿qué me podrían decir, por ejemplo, de la fibra C? Digamos, o yo lo que les preguntaría es por qué la fibra C conduce a un tipo de dolor difuso. Porque no, o sea, no tiene que ver con que es un estímulo que que necesita, por decir de alguna manera, ser llevado de manera tan rápida que por ello tienen un número tan grande Ujú. que genere una conducción rápida hacia la corteza. Ay, no sé si se entendió lo que quise decir. Sí, 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 se entendió, se entendió. Y fíjate que son, em, a ver, al ver más cantidad de fibras tipo C, ¿sí? El dolor, ¿sí? Va a ser mal localizado, ¿sí? A, Amén de que son no mielinizadas, ¿sí? Al ver tantas, ¿sí? No vamos a poder discernir el lugar que me está generando dolor de una forma precisa, ¿sí? Como si lo podemos hacer con las fibras A delta, ¿sí? Que, digamos, tienen un diámetro más grueso y son menos. Entonces,
puedo discernir o diferenciar de forma un poquito más precisa lo que es el dolor, en este caso. Claro. ¿Bien? O sea que las fibras C serían aquellas que nos pueden llegar a dar estos dolores irradiados que se dan muchas veces. Exactamente. Generalmente los dolores viscerales que son mal localizados suelen llegar información desde las fibras de tipo C. ¿Sí? Ay, Una qué duda. interesante esto. ¿Vamos? Esto hablaron dos juntos. Ah, perdón, Agus. No, Nati, habla tranqui. No, que tengo una duda con respecto a lo que Agus decía de que llegan más rápido, porque, o sea, como me cuesta la asociación, porque más allá de que es mucha cantidad, yo tenía entendido que al no tener mielina es como que es más lento. Claro, Entonces, a ver, la conducción es más lenta, ¿sí? Y la descarga sobre estas fibras va a ser mucho más constante porque tienen más cantidad de ajá. fibras tipo C. No es que la conducción, digamos, va a ser más rápida que aquellas que tienen mielina, ¿sí? Ujú. La conducción más rápida siempre van a ser aquellas que tienen una conducción de tipo saltatoria, y que sus nervios, digamos, sus vainas, están revestidas por mielina, ¿sí? Ajá. Bien. ¿Me explico? Sí, pero entonces la diferencia mayor va a ser esa, que al ser mayor cantidad es como que van a estar más desparramadas, por así decirlo. Exactamente, sí. Ah, bien. Sí, 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 sí. Bárbaro. Gracias. No, de nada. ¿Se entiende cómo es la correlación? Y esto es lo que ya sé que es fisiología normal, pero ya estoy haciendo patología, entonces como que todo se relaciona con todo. Sí, sí, obvio. Las fibras C son Sí. aquellas que también van a promover a nivel sistémico todo lo que es la fiebre, o está mal. Eh, a ver, y no nos metamos en un gran lío. Em, Perdón, digamos, la fiebre generalmente se produce ante una respuesta inmune, inflamatoria. ¿sí? Sí, Exactamente, ante una respuesta o ante la presencia de un agente de tipo eh, patógeno, ¿no? exacto. Que genera Sí, un aumento de lo que es el nivel del metabolismo basal y empieza a generar estos estímulos pirógenos. Pero, digamos, tratemos de, en este caso, porque si no, es como introducirse en algo que es un poco más complejo que solamente ver si la temperatura, digamos, en este caso la fiebre, se puede llegar a transmitir sobre las fibras de tipo C, ¿sí? Pero digamos, como conceptualmente, ahora lo que a mí me interesa es que ustedes sepan discernir entre la funcionalidad de una fibra tipo C, que tan, digamos, que la diferencia entre la velocidad de conducta de conducción, perdón, de una fibra C con respecto a una fibra alfa, por ejemplo, eh, y cuál es la función que tiene cada una de ellas y por qué, ¿sí? Digamos, en este caso, tanto en la patología, eh, voy a tratar de no meternos porque si bien ya el tema es medio complejo, si le sumamos más complejidad, nos vamos a ir por las ramas y no es la idea, ¿sí? no, Pero, no pasa nada. pero sí, Es igual. pero sí tiene relación, sí. Sí, 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 sí. Es lo que te puedo. Gracias, perdón. No, no, está bien, está bien. ¿Se entienden, chicos? Sí, Entonces, profe, entonces, o sea, con estos tres grafiquitos, ¿qué es lo que nos tiene que quedar? Los tipos de fibras, la función, la velocidad y la velocidad de conducción fundamentalmente, o sea, la de mielina es variable. exactamente. Y que dependiendo el número de fibras y el diámetro, ¿sí? Es lo que también le da la funcionalidad a ellos, ¿sí? Como por Ajá. ejemplo las fibras de tipo C, que hay gran cantidad y tienen un diámetro bastante chico.
Y Claro, eso es lo que le permite, perdón, generar o una vía de transmisión de dolor de tipo difuso, por ejemplo. ¿Sí? ujú, sí. Digamos, siempre hay que tratar de eh, relacionar, y en todas las materias en lo posible, pero bueno, más en fisiología, es la estructura y la función. ¿Sí? En este caso vemos estructura, ¿sí? Y función, y lo podemos aplicar, digamos, a una gráfica. ¿Sí? Pero bueno, traten de siempre poder relacionar o hacer una relación entre lo que es estructura, que se estudia en histología, anatomía, biología, etcétera, más la funcionalidad, en este caso que lo estamos estudiando en fisiología. ¿Sí? Y obviamente cómo se puede llegar a aplicar eso. ¿Bien? Sí, profe. Bien. ¿Se entendió esto? Sí, Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Fíjense también que, si mal no me equivoco, este gráfico estaba bien desarrollado también. No me acuerdo si en el otro. En este que está acá. Fíjense, acá estaba. ¿Sí? Si ustedes vieron cada uno de los, de los gráficos, eh, también los podíamos encontrar, ¿sí? En los papers. Bien, creo que acá estaba la tabla, ¿sí? Fíjense, las tablas, y acá arriba podíamos ver, o más abajo acá, el número de fibras y el diámetro en micrones, ¿sí? Por ahí si les cuesta analizar este grafiquito que está en chiquito acá, también lo podemos llegar eh, a, a visualizar un poquito más grande acá, ¿sí? Fíjense que acá está la diferencia entre un nervio cutáneo y un nervio muscular, ¿sí? Digamos, perdón, se me perdió. Hace esa diferencia. ¿Bien? ¿Sí? sí, profe. ¿Continúo? ¿Todos entendieron? ¿Todos comprendieron? El punto 2. Sí, sí. Bien. Bueno, vamos a analizar ahora el punto número 3, donde nos habla de un gráfico donde se explican las actividades electrofisiológicas del nervio y que se denominan potencial de acción compuesto. ¿Bien? Esto es sobre un nervio periférico aislado, en el caso de la figura número 6, que es esta. Entonces lo que nosotros debemos responder es, ¿por qué recibirá ese nombre, es decir, potencial de acción compuesto? ¿Y qué información aporta cada gráfico? También debemos responder cómo se correlacionan estos gráficos entre sí. Después se deben analizar y se deben realizar una síntesis, digamos, en correlación o para correlacionar cada uno de estos gráficos. ¿Sí? Entonces, la primera pregunta sería, ¿qué entienden ustedes por un potencial de acción compuesta? Yo lo que entendí, profe, bueno, no sé si entendí mal lo que, pero, o sea, es un potencial de acción de un nervio y entonces ese nervio está compuesto por fibras de diámetros diferentes y en esas fibras se va a generar un potencial de acción Bien, de forma individual que se van a sumar todos para dar un potencial de acción compuesto. ¿Sería algo así? bien, perfecto, perfecto, genial. ¿Todos entendieron esa definición?
Sí, ¿sí? Sí, Porque es, profe. porque es la definición de potencial de acción compuesto. Muy bien. ¿Quién me dijo la definición? yo, profe. El nombre, por favor, porque no tengo. María. María, muy bien. Bueno, perfecto. Em, entonces, dijimos el por qué recibe ese nombre, ¿sí? Porque, digamos, se estimula un solo nervio periférico, en este caso, digamos, es una respuesta gradual, ¿sí? De la estimulación de un nervio periférico y digamos, como este axón de este nervio X tiene diferentes diámetros y umbrales, ¿sí? Cada uno de estos va a ir respondiendo de forma distinta, ¿sí? A la corriente que se va a ir aplicando, ¿bien? Que es lo que nos muestra, digamos, estos dos gráficos, ¿sí? Fíjense que al aplicar un estímulo van respondiendo distintas fibras que están dentro de un axón, ¿bien? Entonces, yo lo que les pregunto a ustedes, más allá de que ya les dije qué es lo que muestra el gráfico, ¿cómo correlacionarían ambos gráficos y qué información nos detalla cada uno de estos? ¿Se entendieron o no se entendieron los gráficos? Sí, yo... como que, Ah, bueno. ay, perdón, No, no, sí, seguía vos. como que yo interpreto Ujú. que en los potenciales que se muestran a la izquierda, sí, izquierda, perdón, esos, son, como dijo la compañera, aquellos individuales que se van a producir y al lado, en la imagen de la derecha, cómo están sumados y producen este potencial compuesto. Algo así interpreto yo. Bien, 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 bueno, perfecto. ¿Alguien más? Yo interpreté que en el primer gráfico nos Ujú. aporta información de qué fibra o fibras se estimulan al ir aumentando el estímulo de fuerza en función Bien, del tiempo. bien, Y, y bueno, en el segundo gráfico pude como analizar o concluir que es un solo estímulo el que se hace y un estímulo muy de una magnitud muy grande, digamos, porque ujú, vemos que se estimulan todos los tipos de fibras. bien, bien, perfecto. ¿Alguien más? Sí, yo por ahí lo que, bueno, el de la izquierda es como decía recién el compañero, que cada una de las fibras, o sea, estaba graficado, digamos, su potencial de forma específica, digamos, y en el de la derecha, que ya era un potencial compuesto, digamos, hacía como una comparación, porque empieza con fibras que generan un potencial o que aportan mayor voltaje, digamos, en ese registro que otras. Y que eso se debía, eh, digamos, al diámetro de cada fibra. Aquellas que Bien, iban a tener mayor diámetro, iban a aportar mayor voltaje bien, que aquellas más de menor diámetro. bien, perfecto, bien. Bueno, sí, todos más o menos dijeron lo mismo, ¿sí? De distintas formas. Fíjense que acá nos muestra cómo va incrementando, ¿sí? el estímulo y cómo se van a ir activando, ¿sí? Distintos tipos de fibras, en este caso en función del tiempo, correlacionado con el tiempo, digamos, con la velocidad, ¿sí? Si nosotros volvemos a este gráfico, ¿sí?
en cuanto a la velocidad de conducción. También podemos ver que el tiempo, ¿sí?, en el cual se aplica el estímulo, ¿sí?, es la velocidad en la cual va a conducir y se va a generar este tipo de despolarización de cada uno de estos nervios, ¿sí? Y posteriormente, en el segundo gráfico, como bien dicen, se muestra todo, digamos, en un solo potencial compuesto, digamos, se genera el estímulo, en este caso en milivoltios, y cómo se va produciendo la despolarización contigua de cada uno de las fibras del axón, ¿sí? Em, Profe, ¿qué indica la línea punteada? Que tengo que ¿Cómo? fijar. ¿Qué Esto indica? es, hace referencia a las fibras autónomas, como no están implícitas, implícitas en el gráfico, las ponen donde, digamos, debería generarse o donde se registraría eh, dicho estímulo a partir del nervio, ¿sí? Si ustedes leen acá abajo, ¿sí?, que dice, espere que se los agrando, donde hace referencia al punto B, hace más que nada, explica, digamos, por qué está implícita esta línea punteada B, que sería una fibra autónoma preganglionar, donde no registra, o sea, o no se registraría en este caso a partir del nervio que se está estimulando, ¿sí? Pero lo ponen donde podría llegar a estar este impulso autonómico. Ah, buenísimo. Gracias. Bien, bueno, perfecto. ¿Se entiende? ¿Se comprendió el punto? Sí. Todos pudieron entenderlo por lo que veo. Sí, profe. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Todos entendieron? Sí, profe. Bien. Vimos la potencial de acción, la información y los pudimos analizar y correlacionar. Perfecto. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda del punto uno, 2 y 3? Volvemos, no hay problema. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo? Del dolor. Sí, digamos, y creo que es lo que me estás queriendo preguntar, hay neuromoduladores del dolor, ¿sí? Eh, Estos neuromoduladores del dolor y también, digamos, lo explico así brevemente para no irnos tanto de tema, pero digamos, lo que son los neuromoduladores del dolor actúan, ¿sí?, sobre la médula espinal, eh, tratando de generar una barrera, entre comillas, ¿sí?, o hacer una sinapsis previa, ¿sí?, de la fibra que viene conduciendo el dolor, ¿sí?, hace una sinapsis previa a que haya una conexión entre esa fibra que conduce el dolor y el ganglio, ¿sí? ¿Para qué? Para modular el dolor, para controlar el dolor. Sí, sí, creo que es lo que me estás queriendo preguntar. Sí,
Sí. Si son las fibras C, sí, sí, porque es un tipo de dolor precisamente difuso y es lo que hacen precisamente. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. No, 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 sí, sí, porque a ver, más allá de que hay otras, una vez que llega la aferencia hacia el ganglio, ¿sí? De ahí va hacia la zona dorsal. Y de ahí hay otras interconexiones neuronales que pueden llegar a generar o despertar un dolor más, aún más difuso. ¿Sí? Bien, bien, perfecto. Claro, yo lo que te había entendido es previo a la sinapsis en el ganglio. Está bien, perdón, perdón. Bien, no, nada. ¿Alguien más tiene alguna Eh, duda de los puntos previos? Yo ese, del último que vimos, ay, perdón, pero, o No, no, sea, por favor. se- sería, como para terminar de cerrar Sí, yo la idea, sería sí, que entonces este potencial de acción compuesto, por lo sí. que muestran ambos gráficos, como que se va formando a partir, no sé si está bien decir así, pero como que sería la sumatoria a partir de estos individuales, pero que, o sea, o sea, ay, no sé cómo decirlo. Em, a pesar de que unos demoren más que el otro, Ujú. eh, estos al mismo tiempo igual van a generar este gran potencial. Sí, sí. A ver, vamos con un ejemplo típico, ¿sí? Vamos con un ejemplo de dolor, ¿sí? Que es lo más común. Vos cuando te quemás el dedo, ¿sí? Se van a activar estas, eh, todas este tipo de fibras, ¿sí? Una predomina más que otra, bueno, sí, pero todas se activan al instante porque todas y cada una de ellas tiene un distinto tipo de función, ¿sí? Vos cuando te quemás, ¿sí? Retirás la, la, la extremidad, La ¿sí? mano. Sí, Y se van a poner en funcionamiento todas y cada una de estas fibras, ¿sí? O, a ver, esto lo podemos traducir a un nervio también, a un nervio solo, ¿sí? ¿Por qué? Porque por cada nervio viajan muchas fibras nerviosas, obviamente, y cada una de ellas tiene una función determinada. Entonces vos cuando aplicás un estímulo a un nervio, ¿sí? Se ponen en funcionamiento varios de estos tipos de fibras. Cuando vos te quemás, ¿sí? Si, no, si bien no lo hacemos sobre un nervio determinado, la respuesta está dada en muchos de estos tipos de fibras, ¿sí? Después, digamos, la prolongación del dolor va a estar dada por las fibras tipo C, ¿sí? Que van a tener menor tiempo de conducción, por eso, digamos, las quemaduras, en este caso, perduran eh, en el tiempo, porque hay una constante descarga sobre este tipo de fibras tipo C, que son lentas en la conducción. Pero si eso lo traducimos a la estimulación de un solo nervio, ¿sí? Individual, eh, se va a generar toda la despolarización de cada una de estas fibras en distinto tiempo, pero lo van a hacer. Fíjate que son en milisegundos que se activan cada una de estos tipos de fibras, ¿sí? Eh, pero bueno, también de, depende ¿sí? La respuesta que se esté generando. Si yo estimulo un solo nervio, ¿sí? Si yo tuviese la capacidad de poder estimular un solo nervio, que de hecho se puede, yo puedo ver la reacción de cada uno de estos tipos de fibras, ¿sí? Las puedo ver cómo responden y cuál responde cada una de ellas a cierto estímulo
y qué tiempo tardan cada una de ellas en generar su despolarización o su potencial de acción. ¿Sí? ¿Me explico más o menos? Sí, profe, gracias. Bien, perfecto. Bien, continuamos entonces. Yo había leído, profe, en internet como una analogía de las fibras que era, no tiene nada que ver así tan nervioso, pero estaba bueno para entenderlo. Eh, Era como que se explicaba este gráfico como en una carrera de atletismo. O sea, la largada, que sería el estímulo para todas las fibras, es en el mismo momento. Pero iban a haber atletas más veloces y otros más lentos que iban a llegar más rápido al punto de llegada, digamos. Bien, Una perfecto. comparación así era. Perfecto, perfecto. Es una gran analogía. Muy bien. Y muy fácil de entender. Perfecto, perfecto. ¿Alguien quiere compartir algo más? O avance, como ustedes quieran. No, profe, yo lo que quería preguntar es, yo quise buscar bibliografía porque en realidad, o sea, como había dicho recién, los papers, Sí. como estaban en inglés, no las pude traducir tan bien, o sea, usé algunas páginas o cosas así, pero no sé si hay alguna bibliografía o algo que tenga esta información así en un texto. Eh, Mira, siempre lo que la cátedra, digamos, en sí, se maneja con ciertas bibliografías que son las que se Recomendado. recomiendan siempre, ¿no? Digamos, a la hora de estudiar y de rendir el examen o el final, siempre haría énfasis en la bibliografía obligatoria. Eh, Hay muchísimos papers, ¿sí? Que detallan esta información hasta más precisa, ¿sí? Em, po- digamos, si vos te pones a buscar en PubMed, que es una de las redes más grandes de literatura médica, em, hay infinidad de información sobre los potenciales sensoriales o el potencial motor o los potenciales de acción compuesto. Eh, Te digo porque he leído varios trabajitos, ¿sí? Y estos tres son los, digamos, más simples de leer y los más entendibles. En español, la verdad es que son trabajos viejos, ¿sí? Eh, pero a la hora de hacer una profundidad en el tema, creo que estos tres papers, más allá de que estén en inglés, son los que yo también hubiese recomendado. Eh, digamos, en ningún libro de fisiología te va a salir así de esta forma como fisiología de los nervios periféricos. Eh, que yo recuerde que haya leído algún libro de fisio que sale así, no, no recuerdo ninguno de los libros de fisio que leí que salga fisiología de los nervios periféricos. Sí lo vas a encontrar en papers como los que recomienda la cátedra. Bueno, profe, gracias. Perdón por no poder ayudar en este caso. Bien, continuamos. ¿Vamos bien? Sí, profe. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, vamos acá en el punto número 4. Nos dicen que tenemos que analizar una imagen que muestra resultados de potenciales evocados somatosensoriales del nervio mediano de un paciente. Lo que tenemos que hacer es releer el texto inicial que explica cómo se realiza el procedimiento para comprenderlo, pero ya lo hemos hecho, ¿sí? Y, digamos, más o menos ya lo hemos
entendido cómo se hace un potencial evocador somatosensorial, ¿o no? ¿Se entiende cómo es? Sí, sí. Bien, recuerden que em, tenemos unos electrodos de registro, ¿sí? Que son los que nos van a describir posteriormente en una gráfica, ¿sí? Cada uno está más arriba, cada uno de estos potenciales somatosensoriales, ¿sí? Fíjense que tenemos la aplicación de los electrodos en esta zona del nervio, ¿sí? Y acá en la corteza somatosensorial, ¿sí? Van a ir aplicados también unos electrodos que van a generar el registro y posteriormente se va a traducir en una gráfica cada uno de estos potenciales somatosensoriales. ¿Bien? Profe, yo no entiendo bien cómo es. O sea, se colocan los electrodos que Claro, bueno, mira, vos tenés los electrodos que van directamente sobre el nervio, ¿sí? Y esto lleva a través de una vía ascendente hacia los electrodos de registro que están acá, en la cabeza, ¿sí? Esto después genera una lectura gráfica en una pantallita de cada uno de estos potenciales. ¿y cómo se hace el estímulo? ¿Cómo? A partir de una corriente eléctrica Pero no va que con los tienen electrodos. estos electrodos. Ah, Sí, 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 bien. sí, sí. Profe, yo lo que no entiendo, o sea, porque está re lindo, ¿no? Pero el texto te dice que cuando Sí. se hace esto, te aparece si es negativo o positivo y te aparece un numerito, pero no entiendo a qué se refiere con el Bien, numerito que acompaña. ahí vamos a ver eso. Gracias. Ahí lo vamos a ver. Profe, Bueno, Sí, y otra pregunta también sumada. sí, ¿Puede ser, o sea, por ejemplo, no sé, si no me equivoco, en el texto decía que te ponía, eh, creo que para analizar, no sé si el mediano o el nervio mediano, sí, y después otros electrodos en el cuero cabelludo. sí. ¿También se ponen a lo largo, por ejemplo, del brazo o solo en esos dos extremos? No ¿No es que solamente recorrido? en esos dos extremos porque el estímulo ya se está enviando hacia la columna dorsal y de ahí asciende. Y yo lo registro Mm, acá arriba al estímulo. ¿Sí? ah, bien. Mira, fíjate. Vamos a ir más arriba. Fíjate. Y en Ujú, El estímulo, ¿sí? Va a estar sí, acá, en el nervio. sí. Esto va a viajar hacia el ganglio dorsal y de acá va a ascender hasta la corteza cerebral, en este caso en la zona somatosensorial. Y yo acá voy a tener los electrodos que me van a registrar esto que sucede acá. Ujú, bien. ¿Sí? Sí, ¿Entendés? sí. Gracias. No, de nada. Entonces, ya vamos a ir a los numeritos, ¿sí? Primero vamos a responder estas dos preguntas. Fíjense, este tipo de registro de la actividad eléctrica, ¿le recuerda a alguno ya estudiado? ¿Cuál? ¿El electrocardiograma puede ser? El electrocardiograma, exactamente. Sí, muy bien, perfecto. El electrocardiograma, ¿sí? Donde tiene también deflexiones ya sea positivas o negativas y que cada una de estas deflexiones tienen un significado, ¿sí? En cuanto a la funcionalidad eléctrica del corazón, ¿sí? Bien, perfecto. Muy bien. ¿Se entiende eso, verdad? Sí, es bastante simple. sí, sí. Bien. ¿El registro muestra potencial de acción compuesto? ¿Por qué? ¿Muestra un potencial de acción compuesto esto? ¿Qué creen? Para mí, Sí. sí.
Bien. ¿Por qué? Y porque vos estás analizando un nervio que está compuesto por varias fibras. Bien, perfecto, sí. Es la contestación. Muy bien, muy, muy bien. ¿Se entiende eso? Sí. Digamos, es lo que estuvimos Sí, profe. discutiendo en el punto número 3, si mal no recuerdo. ¿Se entiende eso? Sí. Sí. Sí, profe. Bien. Bueno, ahora vamos a analizar el gráfico así para responder las siguientes preguntas. Fíjense que en las referencias, acá abajo del gráfico, les ponen qué significan cada uno de estos numeritos, ¿sí? N19, 20, P14, referencia N13, referencia N9, ¿sí? Fíjense que la referencia N19 hace referencia al registro tálamo cortical, ¿sí? Digamos, ¿qué sucede con la estimulación de este nervio mediano a nivel tálamo cortical? ¿Sí? El P14, Ah, el P14 nos dice del registro del lémnicos medio caudal, ¿sí? ¿Qué es esto? Bien, digamos, nos informa de la respuesta, digamos, que se genera a nivel del registro lémnico medial caudal. El N13 nos informa de la columna dorsal cervical y de los núcleos craneales, ¿sí? Y la N19, perdón, N9, creo que N9 nos informa de las aferencias del plexo braquial, ¿sí? Entonces, fíjense que cada una de estas nos indica un registro a, a distintos niveles en este caso del estímulo del nervio, ¿sí? Cómo se, eh, cómo se registra a nivel tálamo cortical, cómo se registra a nivel lémnico medial, cómo se registra a nivel de la columna dorsal, cómo se registra a nivel de la columna posterior cervical, cómo se registra a nivel del plexo braquial, ¿sí? ¿Se entiende eso? Digamos, cada uno de estos representa un registro a un nivel diferente del recorrido de este nervio. ¿Bien? ¿Me Profe, explicó? ¿puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. Entonces, ¿esos números y letras es por convención? ¿Sería? Claro, exactamente. Bien, gracias. Exactamente. No de nada. Entonces, sabiendo esto, nosotros tenemos que analizar cuánto tiempo tarda en registrarse N19 y qué significa eso. Entonces vamos a N19 y cuánto tarda más o menos, o cuánto dicen ustedes que tarda en registrarse. 0,2 milisegundos. 2 milisegundos, perdón, 2 20. milisegundos, es exactamente, aproximadamente, bien. ¿Y qué significa eso? ¿Cuánto? 20 sería, 20 milisegundos, 20 más milisegundos, o perdón. menos. Perdón, 20 porque va de 10 en 10. 10 en 10. De los 10, 20, 30, 40 y 50. ¿Y qué creen que significa eso? Mm, Y es el tiempo, supongo yo, desde el estímulo hasta el potencial de acción a nivel del nervio mediano y el movimiento muscular. ¿Sería así o no? Sí, puede ser, sí, sí, sí. Sería el tiempo de latencia, ¿no? ¿No sería el tiempo que tarda en llegar hasta el tálamo? Exactamente, bien, perfecto, Ah, perfecto. ah, Bien, excelente. Digamos, si nosotros ponemos este solo registro y comparamos la amplitud y la latencia, digamos, sería el tiempo o la velocidad que va a tardar en generar el pico, digamos, el tiempo de distancia entre que se produjo el estímulo y el pico de registro neurofisiológico. ¿Sí? ¿Se entiende?
Es como el primer ejemplo que vimos en el punto número 1. Pero, profe, ¿el estímulo y el pico no sería lo mismo? Ahí Claro, me... por eso es como coinciden. Ah, Bien. Entonces, profe, ¿qué era lo que representaba? Yo porque pensé que estaba diciendo N9 y eran N19. No, no, Por eso me confundí. Ah, está bien. ¿qué? ¿N9 yo no? No, yo lo entendí mal. Ah, ah. ¿Qué es lo que representa? ¿Qué grafica? Sí, La zona 19. tálamo cortical. Bien. ¿Se entiende o no se entiende nada? ¿Se entiende, no? Sí. sí, sí, profe. Es, es medio Es complejo de más o analizar. menos, pero sí. Este gráfico, más que nada, es medio complejo de analizar. Eh, digamos ya que lo que estaría bueno es que un experto en neurofisiología pueda hacer una lectura mucho más compleja y amena de este gráfico, ¿no? Nosotros solamente lo que estamos haciendo es responder un par de preguntas y tratar de que se pueda comprender esa pregunta que se está haciendo, ¿sí? Pero bueno, Profe, y cada eh, uno es lo que tiene. Sí, o sea, yo por lo que interpretaba del grafiquito, cada una digamos, de esos registros representan uno de los segmentos, o sea, a partir de la corteza hasta el tálamo, desde el tálamo hasta los núcleos espinales, desde los núcleos espinales hacia el plexo braquial y desde el plexo braquial al nervio mediano. Así sería, claro, ¿cierto? exactamente. Sí, pero acordate que él es un recorrido que tiene ascendente, ¿sí? No es descendente, Ah, en este caso, ajá. ¿sí? Porque fíjate que es un potencial evocado somatosensorial. ¿Entiendes eso? Sí. Profe, Sí, Era al revés, que era motor, entonces venía desde la corteza hacia el músculo, digamos. si Sería al fuese revés. motor. Pero Claro, claro, fíjate claro, que es sí, un sí. potencial evocado somatosensorial. Ajá, sí, sí. ¿Sí? Bien, ¿continúo con las preguntas? ¿le puedo hacer una preguntita antes de Sí. siga? Como que me confundí un poco ahora con lo del pico y el estímulo. Em, o sea, ¿el N19 representa entonces la latencia o no? No, lo que representa es el registro, digamos, es la estimulación de la zona tálamo cortical. Ajá, que coincide con la latencia. Claro, en este caso sí. Ah, bien, perfecto. Entonces, si me preguntan qué digo, que es, Que es el registro tálamo cortical, ¿sí? sí. Que es el tiempo, en este caso, que tarda desde el estímulo del nervio hasta el registro, ¿sí? Ese es el periodo de la latencia. Ah, bien, perfecto. Gracias, ahora sí. Genial. Profe, ¿nosotros esos conceptos los tenemos que manejar de latencia y amplitud o simplemente No, no, sí, sí, por interpretar supuesto, el sí. gráfico? Ah, No, 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 nos tienen que saber manejar. Bien, ¿continuamos? Sí, Sí, profe. profe. Bien. Ahora, si este tiempo fuera mayor, ¿sí? Si este tiempo fuera mayor, ¿qué podría inferir que ocurre? Digamos, si este tiempo que tarda en registrarse en el 19 fuese mayor, ¿qué podría estar ocurriendo? ¿Hay alguna lesión en alguna parte de la vía? Exactamente, exactamente, sí, sí. Hay una lesión, ¿sí? Eh, digamos, y más específicamente, ¿en qué zona?
si hace referencia a N19. En la zona de la corteza. Tálamo En la cortical. cortical. Tálamo Exacto, cortical. Claro. exactamente. Perfecto. Y ahora, fíjense, P14, ¿sí? Dice, si el registro de P14 fuera de menor amplitud, ¿qué podría inferir que ocurre? ¿Sí? Ahora hablamos de amplitud. Si el registro de P14 fuera de menor amplitud, ¿qué podría inferir que ocurre? ¿Tendrá que ver con la mielinización? ¿Con la qué? Con la mielinización, que hay una desmielinización de las vainas, o sea, de los nervios. No, 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 no. No, en este caso no. Digamos, la desmineralización puede ser una pérdida en cuanto de la conducción, ¿sí? Pero en este caso estamos hablando de la amplitud del registro. Puede haber una compresión en Una el caso. compresión, exactamente, Ah, sí. Puede haber una compresión, en este caso nervio, del nervio mediano, ¿sí? Hay una de las patologías más común, que es el síndrome del túnel carpiano. No sé si han escuchado hablar de esta patología. sí, Sí, sí. ¿Eh? ¿Cómo? Sí, sí, sí. Sí, que hay un atrapamiento en el canal de Bouchon del nervio mediano, ¿sí? Y que genera este síndrome del túnel carpiano, donde la mano del paciente, ¿sí? Tanto la evidencia tenal como hipotenar, se empiezan como a juntar, y genera mucho dolor y parestesias en la zona de recorrido del nervio, ¿sí? Eso es una forma eh, digamos, eh, generar una disminución en la amplitud de la conducción, en este caso del nervio. Bien, pero principalmente podría ser una compresión, ¿sí? Que le genere menor amplitud de respuesta del nervio. Bien, ¿se entiende? Sí. ¿Se entendió más o menos el punto? sí, sí. Bien, perfecto. Entonces, Sí, ahora tengo una duda. sí. Dios. Eh, o sea, entonces, cuando hablamos de amplitud, o sea, es como que, o sea, me mareé. Eh, no entiendo. A ver, ¿qué no entendés? El concepto de amplitud, entonces, o sea, porque yo acá lo correlaciono, sí, o sea, se referiría como a la amplitud del potencial de acción, a cómo se desarrolla en virtud de la predisposición de los componentes que se encuentren a su alrededor y cómo eso influye en cómo se distribuye ese potencial de acción. Claro, exactamente. Ajá. Además, estamos hablando de potenciales de acción, ¿sí? El potencial de acción, acordate que viaja por la vaina de mielina, ¿sí? Sí, Eh, a ver, vos si tenés, en este caso, una manguera, ponele, ¿no? Y por esa sí, manguera va agua. Y sí, vos la presionás, la apretás, ¿sí? Digamos, la fuerza con la que va a salir el agua va a ser mucho menor, ¿verdad? Y sí, eso traducido en lo que es la amplitud, ¿sí? Digamos, del caudal del agua va a ser menor, ¿o no? sí. Bueno, lo mismo, Bien, digamos, si podemos llegar a traspolar ese ejemplo cotidiano a esto, pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Muchas claro. veces, digamos, cuando nos quedamos dormidos arriba del brazo, ¿sí? Y sentimos ese hormigueo, es porque hay una compresión que estamos ejerciendo sobre un nervio, o puede ser por el plexo braquial, ¿sí? Y sentimos como un hormigueo constante, ¿sí? Y que después de un tiempo
que después de un tiempo empezamos a tener esa sensación nuevamente de en poder abrir y cerrar la mano, ¿sí? ¿Nunca les ha pasado? Sí. ¿Y Bueno, pasaría lo mismo si, por ejemplo, hubiese más de una fibra dentro del, o sea, del nervio lesionada? ¿Pasaría lo mismo? ¿Disminuiría la amplitud? exactamente, Ah, exactamente, exactamente. bien. Las lesiones de los nervios periféricos, ¿sí? Por ejemplo, si hay una sección del nervio radial, por ejemplo, ¿sí? Todo lo que es la parte sensitiva y motora del nervio están abolidas, ¿sí? Porque hay ponerle una neuromnesis, que es cuando el nervio, digamos, se corta, ¿sí? Todos los músculos que inervan de forma motora y la parte sensitiva se pierde porque deja de haber, en este caso, registro de los distintos tipos de fibra que lleva este nervio. ¿Me explicó? Bien. Más o Sí, menos. sí, sí. ¿Sí? Sí, gracias. Bien. ¿Se entendió, segura? Sí, sí, ahora entendí, perdón. No, no, por favor, no pido perdón. ¿Se entiende, chicos, más o menos lo que quiero ejemplificar? Sí, profe, se entiende. ¿Sí? Profe, en ese caso, la disminución de la amplitud en el registro se vería como un pico más chico, ¿cierto? En Claro, lugar de ser exactamente. tan... Re- recuerden la imagen extendida. Recuerden esto, ¿sí? Esto es un nervio normal, sin compresión, y acá hay una compresión de un grupo nervioso. Fíjense cómo la amplitud cae, ¿sí? Eso inmediatamente se traduce en una disminución de la respuesta que puede llegar a generar este nervio en cuanto eh, a su potencial de acción, ¿sí? En cuanto al potencial de acción de la fibra, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profe. Bien. Son conceptos medios complejos, complicados, eh, pero bueno, más allá de los ejemplos, lo que me interesa hoy es que se vayan con estos conceptos claros, ¿sí? Necesito que entiendan la diferencia, por lo menos, entre amplitud y latencia, ¿sí? Más allá de los ejercicios que estamos haciendo y analizando, amplitud y latencia en cuanto a a las funciones del sistema nervioso periférico son importantes y posteriormente en el registro, digamos, más que nada de un potencial tanto somatosensorial o un potencial evocado o perdón, un potencial evocado motor o un potencial evocado somatosensorial, ¿sí? A mí, a ver, si algún día le llega el registro de, de un, de un potencial evocado somatosensorial, más allá de la lectura, deben saber diferenciar cuál es la amplitud y cuál es la latencia, ¿sí? Digamos, saber diferenciar esos dos conceptos, y una vez que tienen diferenciados esos dos conceptos, la lectura del gráfico va a ser simple dentro de todo, ¿sí? Pero lo que yo necesito que ustedes sepan es la diferencia del conceptual entre latencia y amplitud, ¿sí? Que más o menos ya las están manejando. Profe, la Sí, última pregunta y no me molesto más. no, por favor, no es ninguna molestia, ¿eh? Acá nadie molesta. No, tengo una duda. En el caso de una desmielinización, ¿se va a Sí. afectar solamente la latencia o también se va a ver afectada la amplitud de una Las dos, enfermedad las desmielinizante? dos, las dos, tanto amplitud como latencia. Por ejemplo, en un caso no sé, de la neurosífilis que afecta la parte de, no sé, esa que es re común lo del tabes dorsal, que produce ¿Sí? que no caminan, que están así como medio ¿Sí? parestésicos, eso. O Ahí, otro ejemplo más simple aún, el ELA, ajá. que es directamente una
enfermedad desmineralizante. Desminimizante, sí. Sí, vos fíjate que las personas que sufren ELA ya dejan, a ver si bien se empieza a producir una desmineralización de distal a proximal, ¿sí? A Sí, medida que se va produciendo esta desmineralización, el movimiento de los miembros empieza a ser menos, ¿sí? Porque ya sí, no tenés conducción de los nervios, entonces la amplitud y la latencia del registro que puede llegar a tener ese nervio de forma individual va a estar sumamente disminuida. ¿y puede ser que no se produzca directamente el potencial? ¿Que no se genere nada o no? Si está tiemlinizado el nervio por completo, sí. Sí, sí, Ah, bien. son personas que no generan movimiento alguno. Ah, bien. ¿Sí? Profe, Bien. ¿de qué enfermedad habló usted? ¿Dijo? No, no alcancé a entender. ¿Cómo? ¿Qué patología nombró? Porque no la La ELA, entendí. esclerosis lateral amiotrófica. Ah, ¿Sí? Sí, profe. Bien. ¿Continuamos? Sí, profe. Bien. Sí, Bueno, el último punto. Fíjense, vamos a leer este texto que está acá, que nos habla de las fibras B y C aparecen como las responsables de transmitir la actividad del sistema nervioso autónomo. ¿Sí? Vamos a subrayar esto. Las fibras B y C aparecen como las responsables de transmitir la actividad del sistema nervioso autónomo, denominadas pre- y postganglionares. ¿Sí? Tenemos fibras preganglionares que hacen sinapsis con el ganglio y postganglionares que van a hacer sinapsis con otro ganglio. Usted seguramente ya conoce la estructura de los ganglios autonómicos, ha aprendido tanto anatomía como histología, y sabe que los ganglios autonómicos, aunque generalmente se los considera solo una estación de relevo por un contacto 1 a 1 de neurona pregangliar a postgangliar, tienden a integrar, procesar, amplificar la información recibida al conformar un circuito divergente en el interior del ganglio. Además, como ahora estudias en histología, el ganglio autónomo contiene una colección de interneuronas multipolares en contacto con las neuronas preposinápticas. Dichas interneuronas evidencian una integración y procesamiento de la información. ¿Sí? Esto es a modo de introducción para los primeros. Estudios farmacológicos y electrofisiológicos en ganglios simpáticos han permitido desarrollar modelos de la transmisión ganglionar que involucra al menos 4 clases de receptores: nicotínicos, muscarínicos 1 y 2, alfa-adrenérgicos y peptidérgicos. La presencia de todos estos tipos de receptores explican los efectos a nivel ganglionar de muchas drogas agonistas y antagonistas de los mismos, que con una mirada de relevo nicotínico preposináptico no pueden explicarse. ¿Sí? Entonces, la vía principal involucra al receptor nicotínico. Los receptores muscarínicos modulan la despolarización de las neuronas postganglionares y los peptídicos inducen una facilitación lenta y duradera de la neurotransmisión. Las interneuronas catecolinérgicas, como la dopamina y la noradrenalina, generan una modulación inhibitoria de la transmisión hiperpolarizando la neurona postganglionar. Con la explicación precedente, escribe una síntesis para el siguiente gráfico teniendo en cuenta cada punto señalado con una flecha. ¿Sí? Más allá del texto, ¿sí? Vamos a analizar cada uno de estos puntos que se plantean acá en el gráfico. ¿Sí? Bueno, fíjense, antes de comenzar a describir, tienen más o menos la anatomía de lo que es el sistema nervioso autónomo. ¿Se acuerdan de algo más o menos? Sí. yo voy a hacer, no repasé mucho, pero tengo que repasar, profe. Bien. Bueno, básicamente tenemos una neurona preganglionar, el ganglio y una neurona postganglionar. ¿Sí?
en estos ganglios encontramos distintos tipos de receptores, ya sean nicotínicos, muscarínicos, em, peptidérgicos, perdón, peptídicos, entre otros, ¿sí? Pero acá lo que necesitamos saber para aplicar al gráfico son los receptores nicotínicos, los muscarínicos y los peptídicos, ¿sí? Fíjense, em, ¿cómo me describirían, ¿sí? este gráfico que estamos viendo? ¿O qué es lo que describe, básicamente, digamos? Así, a grandes rasgos. Cómo al llegar una señal a través bueno, de las fibras, o sea, en realidad, cómo al llegar un potencial de acción a un axón, eh, bueno, ¿cómo se llama? Ay, perdón, un desastre. Pero quiero decir, cuando llega una señal, ¿no? Y hace una sinapsis en un ganglio con otra neurona, lo que se genera es un potencial de membrana y eso genera una liberación de ciertos iones o ciertos electrodos, como muestra la figura, y eso genera un potencial de membrana que va a generar una respuesta o algo así. No sé si está bien lo que dije. Bien, bueno. A ver, fíjense. Profe, Sí, sería algo así como la estimulación de los diferentes receptores van a generar ya sea una estimulación o una inhibición en los bien, potenciales. bien. Ahí vamos. Va bien también. Van encaminados. Fíjense, hay una estimulación acá a partir de un electrodo y acá fíjense que tenemos el potencial de la membrana en milisegundos, segundos y minutos. Bien, y cada uno de ellos va a demostrar un registro distinto, ¿sí? La aplicación en este caso a partir de un electrodo, ¿sí? Una corriente en milivoltios, no va a estimular, en este caso, los receptores nicotínicos, ¿sí? La N es de nicotínicos. Y fíjense que estos van a generar un PEPS. ¿Se acuerdan de los PEPS? Un post excitatorio. Exactamente, ¿sí? Es un potencial eh, post-excitatorio que en este caso, ¿cuál era una de las características de los PEPS? ¿Que tenían qué cosa? Alcanzar un umbral mayor. ¿Y cómo se llama eso? Que tenían que sumación que se Una podían sumación sumar. de potenciales. ¿Cómo? Una sumación de potenciales. Tenían una sumación temporoespacial, ¿sí? Si vos estimulabas cierta cantidad, en este caso de receptores, cada uno de esos estímulos iba a ir sumando, ¿sí? Hasta generar un potencial de acción, ¿sí? Era una de las características de los PEPs. Si recuerdan, por allá uno de los primeros trabajos prácticos de potencial de acción, eh, que es más, creo que lo vi yo, una de las características de los PEPs es que se podían sumar, ¿sí? Hasta llegar al umbral, ¿sí? Y generar una respuesta, en este caso en forma de potencial de acción, ¿sí? Fíjense que los receptores nicotínicos, en este caso, van a generar una respuesta en milisegundos. ¿Bien? ¿Se entiende eso? Es un análisis de potencial de acciones, nada más que estimulando, en este caso, receptores nicotínicos. Esto sería entonces, profe, que la estimulación de los receptores nicotínicos genera el potencial de acción excitatorio. En este caso, sí, exactamente. Exactamente. O sea, lo que quiere mostrar el gráfico sería
cómo a través de la interacción de estas señales demoran cierto tiempo el desencadenamiento de los potenciales de acción. Exactamente. En este caso, los nicotínicos generan un potencial excitatorio posináptico. ¿Sí? Y una de las características de los PEPs es que tienen sumación temporal y espacial. Por eso se pueden sumar. Fíjate que acá se estimula un receptor, acá se estimula otro, se pueden sumar y generar la respuesta. ¿Sí? Si son potenciales subumbrales, ¿sí? Se suman y generan un potencial de acción. ¿Bien? Bien, profe. Profe. Perfecto. Fíjense, en la segunda parte, que habla de segundos, tenemos acá los PIPs, que son los potenciales inhibitorios postsinápticos. Y fíjense que hace referencia a el M2, ¿sí? Pero el M1 lo tiene como un potencial postsináptico, digamos, leve o despacio, ¿sí? Una de las características que tienen los receptores muscarínicos de tipo 2 es que generan un aumento de la conductancia al potasio, ¿sí? Lo cual genera que sea inhibitorio. ¿Sí? Si recuerdan, potencial de acción, potencial de membrana, si hay un aumento de la conductancia al potasio, genera que la membrana se vuelva menos negativa, perdón, más negativa, por lo tanto, ¿sí? Genera que haya una inhibición postsináptica, ¿sí? Es decir, que la estimulación de los receptores de tipo muscarínicos 2 van a generar un PIPS debido a que genera un aumento de la conductancia del potasio, lo cual genera una inhibición postsináptica. ¿Sí? Eso es por aumento de la conductancia del potasio. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ahora, si este estímulo es sobre los receptores muscarínicos tipo 1, ¿sí? Fíjense que se genera un potencial excitatorio postsináptico lento, ¿sí? Esto se debe principalmente porque hay una disminución de la conductancia del potasio, ¿sí? Postsináptica, por ende genera un potencial excitatorio más lento, pero que es excitatorio al fin y al cabo, ¿sí? Digamos, es lo mismo que el M2, pero al revés, ¿sí? Uno inhibe y el otro genera una estimulación más, eh, más prolongada en el tiempo, ¿sí? Por eso es en milisegundos. ¿Cómo, profe, cómo sería los muscarínicos 1? En el muscarínico único hay una disminución de la conductancia del potasio, ¿sí? Lo cual genera una excitación postsináptica, pero lo hace de forma más lenta. ¿Se entiende eso o no? Sí, profe, gracias. Bien. Y en los receptores de tipo peptídicos, ¿sí? Es lo mismo, pero estos, digamos, el potencial va a ser más lento y más tardío, ¿sí? Por más que sea un potencial excitatorio postsináptico. Tiene relación con la funcionalidad del M1, pero la respuesta, digamos, es mucho más lenta y mucho más tardía. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere hacer? Es una integración, digamos, tanto con el sistema nervioso periférico como con el sistema nervioso autónomo. Pareciera que quedara medio colgado esto dentro del trabajo práctico, pero en realidad quiere hacer, digamos, como una conjunción
este, eh, digamos, una integración de las funciones periféricas, más que nada, ¿sí? Por eso se ve, por un lado, el sistema nervioso periférico, digamos, y, digamos, al final tenemos esta asociación con el sistema nervioso autónomo. Sí, sí, bien. Sí, 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 sí. Profe, Sí. a mí me quedó una duda de en realidad no entendí mucho en por qué unos son más rápidos y otros más lentos, si tiene que ver el estímulo o en sí el receptor, que es lo No, que... no, el receptor. Siempre la respuesta depende Ajá. del receptor. Ah, Siempre, siempre. Siempre la respuesta depende del receptor. bien, gracias. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, pero Sí, profe. Bien. ¿Se entendió el trabajo práctico completo? costó, Sí, pero profe. sí. Sí, 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 se profe. entendió. Bien, perfecto. Sí, profe, se reentendió. Profe, ya lo repitió como 40 veces, No importa, lo repetimos pero 41. ¿puede volver a repetir el concepto de latencia y amplitud como para que ya que finalmente el práctico? Sí. Digamos, latencia, ¿sí? Es el tiempo necesario, bien, em, que se debe generar del impulso, ¿sí? Desde el sitio que se generó la estimulación sensorial, ¿sí? Hasta, hasta que se genera un pico fisiológico. ¿Bien? Y la latencia depende de la longitud de la vía sensorial y de la velocidad de conducción neural. Sí, fíjate que son dos cosas, tanto la longitud como la velocidad de conducción, de lo cual depende desde que se aplicó el estímulo hasta que se produjo el registro. ¿Sí? Y la amplitud es, digamos, la magnitud, en este caso, de respuesta que va a generar dicho estímulo. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe, gracias. ¿Hay alguna duda sobre el trabajo práctico? Este estuvo medio complejo. Pensé que iba a ser más fácil, pero bueno, tiene su complejidad. ¿Se entendió, chicos y chicas? Sí, profe. Sí, profe, quedó Sí, bastante profe, claro. gracias. Estuvo Bien. buena la clase, gracias. Gracias por Bueno, sacarnos todas las dudas. no, de nada. Bueno, creo que este es nuestro último encuentro, por lo menos conmigo. Me gustaría que me digan así si les gustó, como si bien después al finalizar el año tienen una encuesta, pero siempre me gusta preguntarle a los grupos que he tenido. Y bueno, y más ahora que estamos en época de pandemia y que el dictado de clases es distinto. em, por ahí me gustaría que por ahí critiquen si la forma de dictar el práctico, por lo menos desde mi parte, lo cual me serviría a mí para posteriormente poder mejorar, ¿no? O, obviamente, algo que me quieran decir para después poder seguir mejorando en cuanto a mi dictado de clases. No, profe, yo creo que usted se toma todo el tiempo y toda la paciencia del mundo para explicar a todos lo necesario y incluso se rebusca para poder explicarnos de la mejor forma posible algo.
que no todos lo hacen, así que la verdad que se agradece todo lo que hace. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más quiere compartir algo? Para mí está buena esta Sí, metodología. totalmente eso. Es como que está bueno que nos tenga la paciencia que nos tienen, nos tuvo en todos los prácticos. Y por ahí, bueno, es verdad que a veces no leemos todo y más allá de eso es como que trata de que no queden dudas y de que nos vayamos siempre con el práctico bastante entendido. Y nada, eso está buenísimo. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Y algo así para criticar puntualmente, que digan, bueno, esto me gustaría que lo puedan cambiar, por lo menos de mi parte, ¿eh? Yo no hablo de los docentes, sino desde mi parte. Profe, o sea, yo en lo particular, a mí algo que me gusta y que me sirve es poder completar todo el práctico porque, o sea, después estudié ahí, más vale. Bien, Eh, es así. Eh, o sea, yo creo que por ahí, bueno, obviamente que al estar en cuarentena es toda una adaptación, pero sí, que no totalmente. solamente pasa en este práctico, o no, o sea, en los prácticos con ustedes, sino en todos. No sé, ni siquiera sabemos cuánto más va a seguir la cuarentena, pero qué sé yo, no sé qué otra forma puede haber de que nosotros, no sé, nos distribuyamos las preguntas antes o cosas de ese estilo, porque Claro, la verdad que es difícil, hay prácticos que son mucho más complejos que otros, entonces bien. por ahí nos llegamos con todo el práctico a la clase y entonces no es tan enriquecedor porque, o Sí, sea, sí, es como que nos llegamos y venimos a escuchar algunas cosas, ¿no? totalmente, No sí, sé sí, si sí. existe. Sí, sí, creo que, digamos, esta situación de pandemia eh, y que va a seguir bastante tiempo. Digamos, soy terapista y vivo el día a día de todo lo que tiene que ver con la situación y creo que esto vamos a tener un tiempito más y siempre fui obviamente me gustan las clases presenciales y bueno, fue toda una adaptación tanto para ustedes como para nosotros, dar los trabajos prácticos que cuando uno por ahí está de forma presencial se puede expresar de otra forma o dar otros ejemplos o explicar en más profundidad ciertas cosas, como por ejemplo, no me acuerdo quién me preguntó sobre lo de la fiebre, y por ahí es difícil expresarse a través de una computadora cuando no sabes si te están viendo o no. Entonces, es una adaptación para todos y más siendo fisiología una materia tan extensa, con tanta carga, ya sea horaria y literaria. Eh, entonces, por ahí me gusta que eh, al finalizar, digamos, de cada, de cada, de cada cursada, por lo menos conmigo, eh, me digan por ahí, bueno, me gustaría que modifique por lo menos yo esto o lo otro, y trato de que se entienda lo más y mejor posible. Eh, y más que nada ahora que estamos en forma virtual. Así que si por lo menos se entiende cada concepto de cada práctico, ya con eso soy feliz. Porque puede transmitirlo de alguna u otra forma en la cual ustedes pudieron interpretar lo que les quise explicar o enseñar. Pero bueno, siempre voy a estar a disposición de lo que necesiten, ya sea por la plataforma, creo que se pueden escribir mensajes directo o al chat privado, una cosa así. Así que bueno, si tienen alguna duda, alguna consulta o algo, sepan que estoy a disposición eh, de ustedes. Así que cualquier duda, cualquier consulta,
sobre lo que sea referido a la materia de fisiología, no hay ningún problema en el cual me puedan escribir y nos podamos comunicar y sacar algún tipo de duda. ¿Sí? Buenísimo, Sí, profe, profe, muchas muchas gracias. gracias. Gracias, Gracias. profe. Muchas ¿Verdad? gracias, profe. Bueno, chicos, muchos éxitos y bueno, nos estaremos viendo cuando nos veamos. Hasta luego. Gracias. Gracias, Chao, profe, hasta igualmente. luego. Ya. Chao, profe.